Muy buenas noches a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda parte de de esta presentación especial, Barreras para el aprendizaje y la participación, así como la identificación de necesidades especiales educativas. Tenemos nosotros desde Cancún, México, con mucha felicidad, dar la bienvenida a nuestra especialista Derly Pasos. Derly, bienvenida, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos en esta segunda. Hola, ¿qué tal a cada uno de ustedes? Bienvenidos, muchas gracias, Cecia, desde Cerebral Emotion, Perú, donde es la sede central. Bienvenidos una vez más a cada uno de ustedes a esta segunda parte de nuestro segundo webinar para comprender y conocer sobre las barreras para el aprendizaje y la participación y las necesidades educativas especiales dentro del aula. Bienvenidos. Bien, con este efusivo inicio vamos a aperturar, pero sabemos muy bien que algunos de ustedes están visitándonos en este webinar por primera vez, así es que vamos a a rescatar algunos puntos que vimos en el webinar anterior, sin necesidad de avanzar uno por uno lo que ya habíamos visto. Grosso modo, vamos a integrarnos a esta parte de las barreras para el aprendizaje y la participación y las necesidades educativas especiales. Saludos a Perú, que en estos momentos también está con nosotros. Saludos a México, mexicanos también nos están acompañando. Ecuador, Bolivia, Colombia, Brasil, también puede estar acompañándonos. Recibimos sus saludos a través de nuestro chat de este encuentro. Bien, comenzamos entonces. Nos da mucho gusto ver a distintos representantes del área de educación. Podemos identificar a algunos de ellos. Están directivos, coordinadores de escuela, especialistas desde el área de la psicología, la neurociencia, la pedagogía, las ciencias de la educación, en fin, educación especial también está con nosotros. Un saludo afectuoso para cada uno de ustedes. Vamos a hacer una remembranza de lo que estuvimos viendo en nuestro primer webinar. Hablábamos un poquito sobre el origen de las necesidades educativas especiales, ¿verdad? Que se daba a través del informe de Warnock. Posteriormente, bueno, pues comentábamos de lo que eran las necesidades educativas especiales. Son esos problemas que se van a manifestar o se manifiestan en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ¿no? Y esos problemas, bueno, pues surgen como un impedimento para el proceso de enseñanza y aprendizaje regular o normal, dependiendo cómo es que marcan el término ustedes. Y claro, de hecho no lo podemos resolver de forma inmediata o atender con el currículo regular, ¿no? Que particularmente lo emplean los maestros en una escuela regular o un espacio regular, ¿verdad? Todos estos aspectos de las necesidades educativas especiales comentábamos también que siempre se regulan, ¿verdad? A través de Ley General de Educación, dentro de los derechos del niño, niña, del adolescente, y los jóvenes también hablábamos, porque las necesidades educativas pues se rigen en distintas edades, ¿no? Hay enfoques, los programas intervienen en eso también, ¿verdad? Los planes y todo lo que pues es un eje regulador para poder aplicar la educación, ¿ya? En los distintos sistemas educativos, según el país en el que se encuentren ustedes, ¿no? Y puede ver también para el área educativa y el sistema que regula la aplicación y la atención de estos mismos se pueden regular, si hablamos para México, por estados, o si hablamos para otros países pueden ser para ciudades, ¿no?
Vimos también el registro de discapacidades, ¿verdad? Cuán importante es para nosotros conocer nuestros registros de discapacidades. Esto es algo importante también. Conocimos un poquito dentro de la gama del registro de discapacidades, aquellas discapacidades poniéndolos con y sin, ¿verdad? Con discapacidad, sin discapacidad, vimos algunos trastornos y actitudes sobresalientes. Esa misma lista que habíamos tomado la semana pasada y observamos, comprendíamos también que está regulada en el sistema educativo. Esto quiere decir que podemos encontrarlo también en la base del sistema educativo en la que ustedes se desenvuelven y desempeñan. Y era de suma importancia poder conocerlo, habíamos dado a entender, para poder trabajar con base a ese listado, ¿no? Y identificar esas particularidades. ¿Y por qué hablábamos de identificar esas particularidades? Pues porque tomábamos como referencia que dentro de este sistema educativo, como docente o como directivo o coordinador de una escuela, o quizás seas acompañante también, ¿no? En el área educativa, asistente educativo, auxiliar educativo, entre otros pertenecientes a esa comunidad profesional, hablábamos de que hay una diferencia entre lo que es el diagnóstico clínico versus el diagnóstico educativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque comprendimos que el docente no era el que diagnosticaba la necesidad educativa especial. Para eso se requiere el profesional determinado, ¿no? Para que nos dé esa hoja derivada de las distintas evaluaciones previas que realizó, ya nos dan un diagnóstico y cuál va a ser el tipo de necesidad educativa en la que se encuentre ese niño o esa niña, el alumno o la alumna. ¿Por qué? Porque nosotros, en la experiencia áulica, al momento de trabajar con ellos, de hacer ese contacto académico y pedagógico, vamos a detectar, ¿no? Detectar o identificar esas particularidades, esos detonantes, ¿no? En la cual muchas veces el docente dice, aquí estoy observando algo, hay una condición en este alumno que no permite que pueda consolidar o realizar un trabajo normal o regular, y pongo mucho énfasis en esto porque luego vamos a explicar un poquito sobre la didáctica, el currículum, ¿ya? Consolidar esos aprendizajes esperados o esas competencias, ¿verdad? Dependiendo de cómo está regulado también y bajo qué concepto curricular están trabajando los países, los docentes de los distintos países o el personal educativo que nos está acompañando en este día, ¿de acuerdo? Entonces, esto hay que tomarlo muy en consideración. El docente en sí no es el que hace un diagnóstico clínico para dar a conocer cuál es la necesidad educativa especial, ¿de acuerdo? Sino es aquel que detecta, identifica esas particularidades y posteriormente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Con base a ese proceso de observación, o la hoja de la guía de observación, o ustedes pueden emplear distintas herramientas o instrumentos de observación, ¿no? Un diagnóstico, un diario de clase, o un test regular que hayan aplicado, pues ya presentan esta situación el inmediato superior para poder llegar a contactar con el padre de familia o el tutor de estos alumnos y pedirle que haga el proceso que tiene que realizar para poder atender, ¿no?, esa necesidad educativa, y posteriormente de que le den esa atención, nosotros en la experiencia áulica podamos intervenir con esas
particularidades, o mejor dicho, ese informe que nos da, ¿verdad? Y algunas sugerencias pedagógicas que nos viene también en ese informe de diagnóstico detectado. ¿Bien? Entonces, el diagnóstico educativo, que hacíamos una diferencia entre ella y la referencia en sí que nos corresponde a nosotros, que es distinto al diagnóstico clínico, particularmente, y quiero reforzar aquí porque veo algunas personas conocidas en este espacio que aún teniendo como experiencia 2 o 3 carreras, pero trabajan en el área de la docencia, es importante, volviendo a enfatizar esto, es como recordatorio del primer webinar, que trabajemos bajo nuestra línea de experiencia, dentro del sistema, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que de manera particular hagamos una intervención con las habilidades, capacidades y aptitudes que nos conlleva a nuestra experiencia y preparación profesional, y más adelante vamos a tomar eso. Pero si tú estás en un espacio educativo como docente, tú tienes que trabajar con base a eso, a tu perfil docente, y no puedes hacer un diagnóstico clínico porque no está normado, pues no está regulado. Esto sí hay que tomarlo muy en cuenta, porque posteriormente, debido a esta condición de que no está normado y no regulado, puedes salirte de algunos aspectos administrativos y en algunas ocasiones eso irrumpe tu trabajo. Esto es importante tomarlo como referencia. Para darles un ejemplo, si tú entras a una escuela como docente y estás cumpliendo una función docente, pero también has tenido una preparación psicológica, una segunda carrera, o esa fue tu primera carrera y eres psicólogo, no puedes decir tú a los padres de familia, yo le voy a realizar el diagnóstico, ¿verdad? El diagnóstico clínico, y yo voy a darle el diagnóstico así, la hoja de informe. No, porque esa área no está comprometida para ti. Quizá esas preparaciones curriculares la tienes para la ayuda al desarrollo de tu desenvolvimiento profesional, pero no como tal. Espero me esté dejando comprender desde esta perspectiva. Si no, con mucho gusto vamos a seguir recibiendo a través del chat cualquier observación que ustedes tengan o participación que ustedes tengan para que posteriormente la estemos socializando. ¿De acuerdo? El diagnóstico educativo es un referente muy esencial, porque en el diagnóstico educativo en el que participa ahí el docente y los que están trabajando también para el área educativa, conocemos con ellos el nivel de desarrollo, el nivel de desempeño, los estilos de aprendizaje, los niveles de aprendizaje, los ritmos de aprendizaje, en fin, toda una gama de recursos que nos van a ayudar a cada uno de nosotros como docentes, como directivos, como coordinadores, auxiliares, asistentes educativos, en fin, como toda una comunidad profesional de aprendizaje, incluidos también los padres de familia. ¿Por qué no? Claro que tiene que estar incluido el padre de familia, porque hoy en día la educación está y consta de eso, que haya un trabajo de correspondencia, ¿verdad? Muchas veces pasa eso, que en las escuelas, en los colegios, no hay esa corresponsabilidad con los padres de familia, ¿de acuerdo? Y es importante, claro. El centro de la atención es el alumno, así es el alumno el centro de la atención. Sin embargo, la corresponsabilidad debe moverse a través del alumno con todos los integrantes de la comunidad profesional de aprendizaje, incluyendo a los padres de familia. Y esa comunidad profesional de aprendizaje no solo está los directivos, los coordinadores, los docentes y el apoyo al docente, sino también están otros profesionales más expertos que ayudan a eso, ¿ya? Entonces, esto es de suma relevancia.
Y hablábamos también que para realizar todo ese diagnóstico educativo es de suma importancia los instrumentos de evaluación que nosotros vamos a implementar, ¿verdad? Desde el inicio, previo, que se llama la evaluación diagnóstica inicial, o en el tiempo en que te encuentres, porque conocemos muy bien que los que nos están acompañando ahora, que son de distintos países, no llevan un calendario escolar igual a, por ejemplo, ¿no?, al de México. México inicia su ciclo escolar, estamos iniciando ahora el 30 de agosto, sin embargo Perú inicia en marzo a diciembre. Aquí en México de agosto hasta julio del siguiente año. Entonces, aquí hay que ver, en cuanto a los instrumentos de evaluación diagnóstica, es un gran referente para nosotros desde el punto inicial, luego en el medio, ver qué instrumentos de evaluación diagnóstica debemos de aplicar con base a la identificación de las diversas necesidades que hemos visto, ¿no?, en el transcurso del desarrollo académico, socioemocional, y socioafectivo también, ¿de acuerdo? En el socioafectivo no solo tiene que ver el niño con cómo se desarrolla en la casa, sino también al tener ese contacto con nosotros. Al margen de la educación remota, podemos emplear distintas estrategias didácticas para que tengamos eso, ¿no?, el contacto afectivo con el alumno. Y hablando del socioafectivo, pues también, ¿no?, cómo se relaciona en el contexto en donde se está desenvolviendo. Y más en esta educación remota, ¿no?, porque no tenemos a los alumnos como en la educación presencial, que aunque están en la clase, pero también están en un contexto cercano, ¿no? Viven en zonas aledañas, cercanas a la escuela. Sin embargo, debido a la pandemia y esta educación remota, pues muchos se han tenido que trasladar a otras ciudades u otros estados. Entonces, sí es un referente muy importante al momento de aplicar estos tipos de evaluaciones, ¿no? En cuanto a las barreras de aprendizaje, para el aprendizaje y la participación, va más allá de una discapacidad, y esto sí, tomémoslo muy en cuenta. Hablábamos que trata más sobre las dificultades que experimenta cualquier niño, adolescente y joven, ¿no?, que están en situaciones vulnerables. Entonces, toda situación vulnerable va a causar una barrera para el aprendizaje, y no solo se va a centrar en esa discapacidad, ¿no?, y en las diversas discapacidades que ya hemos visto en los referentes. Entonces, y en esas barreras de aprendizaje vamos a encontrar ¿qué cosa? Los tipos de discapacidades, las aptitudes sobresalientes, los talentos específicos, los trastornos que pueda presentar y otras condiciones o problemas, ¿no?, que detectamos a través del proceso de observación, de la guía de observación, o algunas herramientas propias que aplicamos también durante el proceso de trabajo que realizamos con el alumno, ¿no?, en todo ese proceso. Muy bien. ¿Esto cómo nos vamos a dar cuenta que hay una barrera para el aprendizaje y la participación? Es algo que ya lo has experimentado y lo has vivido a lo largo de la experiencia educativa. Si tú estás siendo nuevo dentro de tu experiencia educativa, ya estás conociendo los primeros pasos, ¿no? Detectamos estas barreras para el aprendizaje y la participación con la interacción. Si no hay interacción, no vas a poder detectar ni una necesidad educativa especial, ni una barrera para el aprendizaje y la participación, que ahora hemos dejado de lado este término de las necesidades educativas especiales, y hemos tomado barreras para el aprendizaje y la participación como un nuevo enfoque o como una innovación, ¿no?, en terminología, si así podríamos nombrarlas. Sin embargo, este término ya se vino aplicando desde el 2000,
¿no? Lo vinieron trabajando con un documento llamado índice. Entonces, la interacción implica mucho, ¿no? Desde el contexto. La interacción, pero desde el contexto inmediato. La interacción entre pares, entre grupos, en el desarrollo que tú haces, sí, con tus alumnos, con tus clases, lo que implementas en ellos, también implica mucho la interacción. En cuanto hablamos del contexto, si tiene que ver con las instalaciones, el lugar donde está desarrollándose o llevando a cabo su experiencia académica, la organización, como es la que se encuentra también, la organización escolar, con quiénes cuento, con qué recursos cuento, la relación, ahí vamos la socioafectiva o socioemocional, ¿no? Que tienen entre las personas. Eso también es importante observarlo, porque desde ahí podemos detectar si hay esas barreras para el aprendizaje y la participación, ¿no? Otro de los aspectos primordiales era con base a los recursos. ¿Qué recursos nosotros contamos? ¿Con qué recursos contamos y con qué recursos no? Ahorita vamos a llegar a donde nos quedamos, solo estamos llevando un repaso de ello, ¿no? Entonces, y los distintos enfoques que venimos planteando, ¿no? Las formas de enseñanza, en donde muchas veces tenemos choques y tenemos roces, ¿no? Porque cada quien aplica una forma de enseñanza, o nos han dado de manera general y regular insumos, documentos, libros, textos, respaldos bibliográficos, a veces plataformas bastante estandarizadas, ¿no? Y el tipo de evaluación, cuál es la intención de nuestra evaluación también. Y todo eso, ya saben, muchas veces no son adecuadas a las características o necesidades o intereses de los educandos, ¿no? Y también para nosotros, porque necesitamos realizar esa adecuación, ¿ya? Vámonos ahora a comprender un poquito en dónde nos quedamos, en la clasificación de las barreras para el aprendizaje y la participación en los diferentes ámbitos. Y aquí es muy importante porque la clasificación lo vamos a ver desde una visión de ámbitos, pero también desde los campos. Entonces, nos vamos a detener aquí en cuanto a la clasificación de las barreras para el aprendizaje y la participación en estos tres ámbitos, desde la política, donde vamos a tomar como referente las leyes y normas contradictorias, desde el ámbito, los ámbitos culturales, que tiene que ver con la parte de la actitud de clasificar y establecer, y aquí hay un área también en la que podemos señalar que son particularmente discriminatorias. Vamos a desarrollar estos tres ámbitos y la parte de la didáctica, que es algo muy importante para nosotros también, ¿de acuerdo? Si nosotros nos enfocamos en esta parte de la política, vamos a entender algo importante, ¿de acuerdo? En este ámbito de la política. Decíamos que muchas veces hay esa contradictoriedad, ¿no? Entre las normas y las leyes que nos dan referencia para la inclusión, pero a la vez son contradictorias, ¿verdad? Porque, bueno, pues nos hablan de una educación para todos. Ya hemos escuchado este fin de la educación, ¿no? Una educación para todos. Sin embargo, tenemos personas con diferentes culturas, ¿de acuerdo? Que no se apegan, ¿de acuerdo? Debido a su cultura y a su condición, no se apegan a una educación para todos. ¿Por qué digo que no se apega a una educación para todos? No se apega, pero desde el ámbito político, ¿de acuerdo? Estamos viendo esta parte del ámbito político. No se apega, ¿por qué? Porque la política, y si nos allegamos un poquito a la política educativa, permite
una escuela de educación especial y una escuela de educación regular. Entonces, ya está formando una particularidad, no está formando una diversidad ni una práctica inclusiva. Incluso hablamos también desde el aspecto del currículo, ¿verdad? Hay un currículo tan diverso, ¿y qué es lo que nosotros tenemos que hacer frente a un currículo diverso? Tenemos que realizar las adecuaciones curriculares, ¿verdad? Entonces, nos habla la política educativa de promover una adaptación curricular, sin embargo, nos promueve diversos currículos y a fin de cuentas nosotros tenemos que intervenir desde nuestro profesionalismo, de nuestra experiencia pedagógica y académica para adaptar los currículos a nuestras necesidades, ¿no? Entonces, en cuanto también a la parte del profesional que atiende en el área de educación, ¿no? Si estamos hablando desde el aspecto político, se supone que tiene que haber un trabajo cooperativo entre el profesional que atiende el área de educación, ¿verdad? Entonces, sin embargo, contamos con otros elementos y profesionales que trabajan también para la atención de la educación, pero la política educativa los segrega, ¿no? Los mantiene en otras áreas, en vez de realizar una práctica inclusiva. En el aspecto curricular, bueno, en este aspecto curricular, ya saben, lo que detectamos nosotros en la experiencia áulica, en la experiencia educativa, ¿qué es? La discriminación, sí, se detecta la discriminación, la separación. Hemos visto nosotros que desde el aspecto curricular se establece la clasificación, ¿no? Y esas normas para etiquetar a los alumnos, ¿no? Entonces, hay una generalización de tratar de manera inclusiva a todos los demás. No. ¿Por qué? Porque empezamos y ya lo tomamos como una normalización, ¿verdad? Dependiendo de cómo se desarrolla cada espacio educativo, cada escuela, para entenderlo mejor, ¿de acuerdo? Tenemos alumnos regulares, ¿no? Y tenemos alumnos con discapacidad. Entonces, ya empezamos a clasificar desde el aspecto cultural, ¿no? Y este ámbito, pues, no nos apoya en sí para hacer una verdadera educación inclusiva, como nos piden, ¿verdad? O una práctica inclusiva. Entonces, empezamos a hacer esas clasificaciones. Entonces, y de esa manera que estamos haciendo dentro del ambiente escolar, dentro de los espacios educativos, generamos una práctica de exclusión, ¿no? No integración, cero integración, sino segregación. Entonces, es por eso que aún nosotros empleamos esto, ¿no? De alumnos con necesidades educativas especiales. Sin embargo, tenemos que mejorar esta práctica, impulsar a algo totalmente diferente, ¿verdad? Y lo mismo sucede desde la evaluación diagnóstica. Y hacíamos hace un momento este referente de la educación diagnóstica, donde presentamos toda una gama que solo se ha enfocado hoy en día la educación diagnóstica, y pueden dar fe muchos de los maestros que van a aplicar ahora una educación diagnóstica desde el referente que nos da el sistema educativo. ¿Cuál referente nos da el sistema educativo? Pues las evaluaciones diagnósticas que ya nos está dando a conocer para aplicarlo, en este caso en el sistema educativo mexicano, para aplicarlo con los alumnos. ¿Cuál es el referente? De medir el conocimiento, ¿verdad? ¿Para qué vamos a medir? Solo vamos a medir la parte aptitudinal, el conocimiento. ¿Cuánto sabe? ¿Qué aprendizajes consolidaron y qué aprendizajes no? Entonces,
allí, ¿qué es lo que estamos practicando? Sí, la segregación, ¿verdad? Y vamos a etiquetar, claro que vamos a etiquetar. ¿Por qué digo que vamos a etiquetar? La inteligencia vamos a etiquetar, pues, ¿no? Quienes saben, quienes están con sus aptitudes sobresalientes, los que consolidaron, los que están en intermedio, los que no consolidaron. Entonces empezamos a realizar esa etiqueta a través de la diferencia en la inteligencia, ¿verdad? Entonces, ya no hay esa cultura, hay ausencia de esta misma cultura de la inclusión en la educación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se requiere hoy en día de todas estas prácticas, de estos ámbitos que estamos hablando? Bueno, lo que necesitamos nosotros es romper este esquema, romper este paradigma, ¿verdad? Y mejorar, ¿no? Y hacer una verdadera práctica en lo que respecta a una calidad educativa, ¿de verdad? Entonces, y esto se va a dar solo con el desarrollo y el proceso de educación, pero dentro de ese proceso es cómo nosotros estamos interviniendo en ello, ¿de acuerdo? Entonces, creo que en este aspecto del diagnóstico hay que romper un esquema, hay que romper estos paradigmas y hay que cambiar un sistema favorable y aplicable de enseñanza con base a las necesidades de tu contexto y de lo que se requiere en sí. ¿Ya? No podemos dejar de lado también, y ahora que vamos a hablar de la didáctica, sí, están ahí. La didáctica se va a centrar en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Pero en estos procesos de enseñanza y aprendizaje muchas veces, ¿qué es lo que no intencional, de acuerdo, sin intención, o a veces quizá intencionalmente lo realizamos, dentro de nuestra práctica educativa, la competitividad, ¿verdad? Mira qué bonito ha hecho este trabajo este niño, ¿no? Y miren, ganó tal alumno en esta competencia. Muchas veces dicen esto, vamos a hacer esta competencia para animar a los alumnos, vamos a hacer este trabajo para buscar el primer y el segundo lugar, el tercer lugar, y hasta a veces, ahora en esta educación remota, ¿cuántos han practicado con esto, no? De darles reconocimiento a los alumnos, al mejor alumno, primer lugar, segundo, tercer lugar. Soy respetuosa de la gestión educativa que puedan manejar. Estamos en este espacio para hacer una reflexión pedagógica que también se requiere para atender y comprender un poquito de una manera más profunda también esta intención, ¿no? Con respecto a la didáctica, sabiendo bien, y compartíamos la sesión anterior, de que hoy en día no se está realizando una evaluación en sí, no se está midiendo en sí, sino una valoración. Entonces, este aspecto de competitividad, de dar los primeros lugares, de apoyar y premiar a los mejores trabajos, nos tiene que hacer reflexionar en el aula, ¿de acuerdo? ¿Frente a qué? Frente a la estrategia didáctica que debemos de aplicar y que se debe de centrar como una ayuda para nosotros, que es el trabajo cooperativo. Y si tomamos o implementamos el valor de la solidaridad, ¿no? El ser solidario también, el ser empático, de trabajar una educación pertinente, un proceso de enseñanza y aprendizaje pertinente, con base también a esta atención diferenciada, ¿de acuerdo? ¿Qué es nuestro espacio? ¿Qué es nuestra comunidad? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la filosofía? ¿El propósito? ¿Cuál es la meta que nosotros nos trazamos en nuestra comunidad educativa? Sí, la primordial es la convivencia, ¿verdad? Y la siguiente es el aprendizaje. Entonces, esto implica muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué se debe de centrar esta parte de nuestro proceso áulico, sin importar si estamos a la distancia o si estamos en un espacio físico, en la educación presencial? Tenemos que hacer una sinergia, ¿de acuerdo? Esa sinergia nos ayuda a apoyarnos unos con otros, ya en la que
las actividades se organicen, sin ser individuales ni tampoco competitivas, sino que se trabaje bajo la cooperación, ¿de acuerdo? Ahora, ustedes saben que desde el aspecto curricular, bueno, pues se estructuran diversas disciplinas, las materias, a eso me refiero, ¿no? El libro de texto, sobre todo, ¿no? No está centrado en situaciones problemáticas con base al contexto, esto también nos impide, es una barrera para el aprendizaje y la participación del alumno, que nos estamos centrando en eso, ¿verdad? Entonces, se aboga más en el conocimiento, en la parte aptitudinal, pero necesitamos nosotros un recurso primordial para las competencias para la vida, y que es aprender a resolver problemáticas, ¿verdad? Entonces hay una ruptura en esta currícula, ¿no? Entonces, y aún así genera eso, desigualdad, y es una barrera para nosotros, nos condiciona como actores dentro del ámbito educativo, porque tenemos que ir adecuando, y esta actividad no es funcional para aquí, porque me dice que que salgan y recorran el campo y revisen las áreas verdes, y a veces en la escuela no hay áreas verdes, ¿no? O hacemos a veces también alguna intervención particular en algunas escuelas y queremos trabajar con algunos métodos, ¿no? Escuelas trabajan con sus propios métodos, y también hay que entender bien, ¿no? Si ese método se pueda trabajar o no. Por ejemplo, cómo poder trabajar el método Montessori, que nos habla de un contacto con la naturaleza, donde hay una escuela que no tiene, ¿no? Sino está en asfaltos, ni siquiera tiene una construcción establecida para trabajar en eso. Entonces la didáctica también emprende mucho. Claro, cada uno de los métodos, las metodologías que se nos presentan y que nos dan diversos autores son un referente esencial para la didáctica, pero a fin de cuentas, en tu reflexión pedagógica, tú vas a aplicar el método que corresponde para ti, tu método, ¿no? Entonces, esto sí hay que tomarlo como un referente primordial, ¿de acuerdo? En esta parte de la organización del espacio donde se desarrolla, y para realizar nuestras actividades también, eso es un referente de barreras para el aprendizaje, ¿ya? Entonces, aquí, si nos vamos a organizar de manera pedagógica, tratemos de fomentar el trabajo, puede ser desde una ABP, ¿verdad? Empezando desde un aprendizaje basado en problemas, para poder desarrollar un aprendizaje basado en proyectos, ¿verdad? Cómo manejar una estructura de aula virtual también propicio para un trabajo con proyectos. Aquí necesitamos esto, lo que les decía, ¿no? Un trabajo colaborativo, heterogéneo dentro de la formación de la comunidad profesional de aprendizaje, para aplicarlo en los grupos también, ¿no? Y que se destaque eso, ¿no? No solo una educación inclusiva, sino valores inclusivos que se requiere en nuestra comunidad escolar. Es importante también dentro de nuestra didáctica que apliquemos algo importantísimo, ¿de acuerdo? Que es la profesionalización, ¿no? Y aún así pasa el tiempo y tenemos que reprofesionalizarnos, porque la educación remota nos ha impulsado a una preparación constante, a comprender y a aprender. Si algunos están reacios al cambio, trabajemos esa resiliencia, ¿no? Necesitamos no solo maestros técnicos o conocedores de una currícula, sino que indaguen, que investiguen, que reflexionen, que critiquen, ¿no? Que innoven, y tantas otras enfoques más que les puedan dar con base a esa necesidad. Investiga, céntrate en todo ello para poder trabajar un proceso de inclusión, ¿no? Y hablando de inclusión también, todos dentro de la comunidad profesional de aprendizaje, tiene actitudes, aptitudes, habilidades, capacidades distintas que nos pueden ayudar a ese accionar inclusivo, a ese trabajo para romper esto que está aquí, ¿no? Las barreras para el aprendizaje y la participación, el compartir pedagógico. Nos urge
aquellos docentes que son transmisores de sus conocimientos, actores de sus conocimientos, partícipes también, ¿no? En acción, docentes comprometidos con ese verdadero cambio y esa verdadera transformación que requiere su comunidad educativa, ¿verdad? Entonces, pero con toda esa gama de docentes comprometidos y dispuestos al cambio, sé que de una forma democrática va a fomentar también esa participación de los padres de familia. Hablábamos de la co-correspondencia en el quehacer educativo, ¿verdad? Y ahí se aprende uno con otro. Porque el relacionarse con los padres de familia, no sé cuántos de ustedes en esta educación remota, también en su plan de clase incluyen un plan de clase para el trabajo con los padres de familia. Entonces, de esa forma hacemos una toma de contacto para aprender uno de otros y todos a la vez, ¿no? Aprendemos juntos. En nuestra referente de los campos, ahora nos vamos a los diferentes campos. En este referente es totalmente primordial comprender esta parte actitudinal. ¿Ya? En la parte actitudinal, bueno, pues es la condición en la cual nosotros también estamos considerando al alumno, ¿no? Si hay un referente de barrera de aprendizaje, que ya hemos visto que en las barreras para el aprendizaje y la participación incluyen las necesidades educativas especiales, decimos, ¿no? Nos viene un alumno, pero tenemos un personal de apoyo, este no es nuestro alumno, decíamos, ¿no? Sino es el alumno que va a ver la especialista o la asistente, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener ese conocimiento, prepararnos, aquí estamos en un espacio de prepararnos también y de conocer, sobre todo, rasgos primordiales para poder atender y sobre todo también, valga la redundancia, afrontar las diversas situaciones que se nos presentan en la educación con las escuelas inclusivas, ¿verdad? Cuando tenemos estos niños. Entonces, sí es importante. Y se nos pone como barrera también para nosotros la actitud del docente. Muchas veces nuestra actitud es una barrera también para el aprendizaje y la participación, porque a veces lo vemos desde el otro lado, ¿no? Las barreras son el contexto interno y contexto externo, los padres de familia, los alumnos, pero nuestra práctica dentro de la metodología, ¿no? Y el descartar, el hecho de decir, no puedo, no entiendo. No, para nosotros es indispensable y tiene que ser descriptible, ¿no? Indescriptible, es imprescindible trabajar con los distintos niveles, con las distintas condiciones, con las distintas barreras para el aprendizaje y la participación. ¿De acuerdo? Y no nos centramos solo en los alumnos con necesidades educativas especiales, sino también con las situaciones particulares que deben de tener los alumnos. No porque mi alumno que me está entregando los trabajos en tiempo y forma, y me lo entrega bien y correctamente, no tiene, el alumno que no entrega mucho tiene una capacidad totalmente diferente. Hay que ver cuál es su realidad que da esa barrera para el aprendizaje, que hace esa referencia como barrera para el aprendizaje, ¿no? Puede ser su situación familiar, su condición de infraestructura de hogar, tecnológica, qué sé yo. Nuestra metodología necesita una reflexión. Nuestra práctica docente también necesita una reflexión para pensar en esas dificultades, y a veces son enormes, que nos ayuda a la atención del alumno. A veces puede estar centrada también en el tipo de planificación o planeación que realizamos, y eso está siendo una barrera para el aprendizaje y la participación de los alumnos. El tipo de acompañamiento o no que estamos haciendo, si estamos haciendo un colegiado, un trabajo colegiado, un trabajo con la comunidad profesional de aprendizaje, o cada quien está yendo por su propio rumbo. Eso también es una barrera para el aprendizaje y la participación. No solo son padres y alumnos, tampoco el sistema, ¿no? Claro, cada quien tiene una responsabilidad, tenemos una corresponsabilidad. Habría que hacer esa reflexión también. En la parte organizativa, bueno, podemos entender también cómo vamos a poder atender
¿no? O intervenir frente a estas diferentes situaciones. ¿Por qué digo diferentes situaciones? Porque ¿con qué apoyo cuenta cada escuela? ¿Qué apoyo tiene cada escuela para atender eso? Claro, a fin de cuentas, el docente y toda la gama de profesionales que está trabajando en un lugar establecido, siempre va a haber la forma de poder sacar el trabajo adelante, que es algo que siempre se comenta, ¿no? Sin embargo, esto también viene siendo como una barrera para el aprendizaje y la participación. ¿Qué apoyo tiene, hasta qué parte se puede contar en cuanto a material o infraestructura o espacios la escuela, ¿verdad? Hay que analizar, si te das cuenta que eso es una barrera, hay que reorganizar también el trabajo del docente y de la comunidad educativa para contar con ese apoyo que se requiera. Aquí, de manera particular, los administrativos tendrían que pensar también en este aspecto de la organización para la atención con base a esta barrera para la participación y aprendizaje que se da, ¿verdad? Entonces, en el aspecto social, hagamos un referente al papel de la familia, de acuerdo a la dinámica familiar. Tomemos ese énfasis, ¿ya? En cuanto a cómo trabajamos con la familia, lo habíamos mencionado hace un momento, y es importante, ¿de acuerdo? Porque queremos tomar esto de que cuando hablamos de barreras para el aprendizaje y la participación, no solo se estén centrando en las necesidades educativas especiales, sino en distintas particularidades, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte de los prejuicios, y hay situaciones en que las familias no trabajan, ¿no? Una educación inclusiva, no fomentan la educación inclusiva, el desarrollo socioafectivo inclusivo, el desarrollo social, afectivo e inclusivo también en los distintos espacios, ¿ya? Por los distintos prejuicios que muchas veces pasan, ¿verdad? Hemos tenido quizá alumnos con síndrome de Down, alumnos con parálisis, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, a veces en las comunidades educativas lo siguen viendo, ¿no? Y viendo como un alumno totalmente diferente. Entonces, tenemos que trabajar estos aspectos sociales también. Dentro de la escuela lo hacemos, pero con la familia, el papel de la familia es primordial, porque a veces pasa también que contribuye a la barrera para el aprendizaje y la participación, ¿no? Y para los alumnos también. Incluso con los mismos padres de aquellos alumnos que tienen esa discapacidad, ¿no? Y sienten que no pueden o no van más, ¿no? Y si no hablamos de discapacidad, también con otro tipo de condición, la sobreprotección. ¿Cuántas veces hemos visto a niños que los papás ya están en una edad determinada y le siguen dando la agüita, le abren la botella, le llevan la mochila? Entonces, el papel de los padres de familia en la socialización es crucial para romper también estas barreras para el aprendizaje y la participación, porque a fin de cuentas, nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje nos lleva a esto, ¿no? A crear alumnos autónomos, independientes, ¿verdad? También vamos a considerar en este tema, podemos entender también que en lo que respecta a las ideologías, bueno, pues nosotros tenemos que aprender a entender que nuestra ideología debe de ser inclusiva, ¿verdad? Con un sentido totalmente inclusivo. Y ya para ir terminando, las diferencias entre las necesidades educativas especiales y las barreras para el aprendizaje y la participación, tenemos en las necesidades educativas estudiantes, sus particularidades educativas diferentes al resto de un grupo. ¿A qué te va a conllevar? Bueno, a un apoyo por el docente y una ayuda de un especialista, ¿no? Y también de los padres. Y si vamos más adelante en las barreras para el aprendizaje y la participación, vamos a encontrar algo.
muy interesante. En la siguiente diapositiva, que ya nos están compartiendo, en las barreras para el aprendizaje y la participación, entenderemos que se comprende de esta manera. Tenemos estudiantes, los obstáculos, las barreras de tipo externo o interno, dependiendo del contexto, que nos impiden estos procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Por ende, limita el pleno acceso a una educación de calidad y de las oportunidades de una gama de aprendizajes que nosotros queremos que los niños logren. No estandarizados de cumplir con todos los aprendizajes, ¿verdad? Sino con lo que creemos que nuestra clase, nuestro grupo necesita, ¿verdad? Ese es el enfoque, pues, ¿no? En los diversos enfoques, bueno, pues, ¿qué vamos a entender ahí? Los diversos criterios orientadores. ¿De qué? De equidad. Más adelante avanzamos en la parte de los enfoques en nuestra diapositiva. Vamos a ver ahí un cuadrito muy interesante. Los criterios que nos orientan frente a estas barreras de aprendizaje es trabajar la equidad, la interculturalidad, la educación integral, la inclusión, que es un factor imprescindible, accesibilidad, necesitamos eso, la educación de excelencia y principios de justicia social. Sí, es un currículo compacto y accesible, lo que nosotros debemos de crear. No un currículo que te llene de contenido, sino compacto y accesible, flexible y adaptable al contexto. Y deben de abrirse, en este caso, cualquier coordinador o asistente en el área de educación, o orientador educativo, o director, para que se haga ese tipo de planeación o planificación, como lo manejen, ¿verdad? A veces vemos la exclusión, a que los asistentes para los niños o alumnos que tengan cualquier barrera para el aprendizaje y la participación dentro de ella, las necesidades educativas especiales, hacen una planeación y el maestro hace otra planeación. Aquí no trabajamos la inclusión. Lo primordial sería que socialicen ese contenido de planeación y ahí hagan las adecuaciones para atender las distintas barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces, es de suma importancia esto, adquirir un currículo compacto, accesible, flexible y adaptable a tu necesidad áulica, no solo al contexto externo o el lugar o la ciudad donde vivas, o a la escuela en donde perteneces, al colegio donde perteneces, sino a lo que necesitan tus alumnos. Ese es el contexto determinado y primordial. Con esto quiero agradecer a cada uno de ustedes por este tiempo. Aún nos falta mucho por atender, con todo gusto, si ustedes nos piden poder dar a conocer este material, entregárselos, escríbanos ahí en los comentarios que estamos viendo y con todo gusto vamos a atender a esa necesidad. Si algunas escuelas o docentes o directivos quieren también que visitemos sus espacios, desde el lugar donde nos encontramos, con todo gusto atendemos también a cada uno de ustedes. Agradezco en esta tarde la visita, el acompañamiento, y vamos a continuar aprendiendo con otros temas más que a ustedes les surja como interés. Nos pueden poner también en el chat y con gusto abriremos un nuevo webinar. Saludos para cada uno de ustedes. Adelante, Cecia. Muchísimas gracias, nuestra especialista desde México. Sí, este ha sido un esfuerzo conjunto de Cerebral Emotion Perú y Cerebral Emotion México, con sede en Cancún. Muchísimas gracias. Informarles que tenemos muchísimo más material. Nosotros, dentro de muchas ramas, nos dedicamos a la actualización docente. Estamos permanentemente en capacitaciones. Todos nuestros intereses de beneficiar al docente son certificados, traen constancias. Nosotros vamos a seguir trabajando porque tenemos Cerebral Emotion en Argentina. Estamos ya planeando un encuentro próximo en Colombia, también en Ecuador, Estados Unidos. Ahora hemos estado con México y Perú. Muchas gracias entonces a todos los que participaron. En esta semana, a todos los que se han registrado, se les va a entregar no solo la constancia de participación, no solo el certificado,
por 20 horas académicas, sino también todo el material, las diapositivas que se han utilizado, así como el link de los vídeos, de ambos videos que hemos trabajado, de la primera y la segunda parte. Así que estamos muy agradecidos a cada uno de ustedes su participación. Derly, preciosa, muchas gracias. Esta ha sido una iniciativa justamente de ella y este trabajo conjunto, insisto, de Cerebral Motion Perú y Cerebral Motion México. Gracias a todos y podemos prender un momentito nuestras cámaras para hacer la captura o la fotografía, por favor. Le voy a rogar ahí que sonría, con gran sonrisa, muy bien. Entonces tomamos la captura a la voz de 3, 1, 2, 3, perfecto. Una vez más, por favor. Vamos a guardar esta captura. 1, 2, ahí estamos, 3. Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo. Así que estamos próximos a seguir en contacto con nuevas propuestas que tenemos en Cerebral Emotion. Un gusto, gracias Derly. Gracias a ti, gracias a cada uno de ustedes. Saludos desde el caluroso Cancún para Lima, Perú, o distintas partes de Lima. Saludos también para México, muchas caras conocidas. Gracias por este tiempo y nos estamos encontrando en otro momento.